díganle, este es un caso, por favor, ármame un caso clínico sobre una faringitis, ármame un caso clínico sobre una erisipela, sobre la comunidad, una neumonía intrahospitalaria, una ITU complicada, una ITU recurrente, etcétera, ¿ya? Así que yo se los voy a pasar esto. Aquí explica también por qué, el porqué de cada prueba de laboratorio. No tiene que estar así tal cual el día de su examen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser directamente un análisis bacteriológico. Cuando hablamos del caso clínico, aquí van a tener diferentes casos clínicos, son diferentes modelos de examen. Va a depender de pruebas, dos de la muestra y tres del caso clínico. No va a ser el mismo caso clínico para una infección del torrente sanguíneo que para una infección del sistema nervioso central. Nos dice en el primer caso clínico que nuestra muestra es un esputo, expectoración. Entonces, ustedes, ¿de qué tipo de infección van a sospechar? Si es un esputo. De una infección de las vías respiratorias bajas, ¿no ven? Recuerden que para las vías altas es solo los hisopados. Si hablamos de las vías, estamos hablando de nuestro pulmón, pulmón, bronquios, Bien. bronquíolos, etcétera, ¿no ves? Cosa que automáticamente ustedes tienen que sospechar. Uno, o de neumosis, o de bronquitis, bronconeumonía, etcétera, ¿ya? Aquí también nos dice el aspecto. Ustedes van a tener que colocar el aspecto. Ya lo voy a hacer zoom. Ahorita vamos a ver. Ahí. Cuando tienen que fijarse, por ejemplo, si es un esputo, uno. Si es mucopurulento, si tiene sangre, si tiene la presencia de color, por ejemplo, hay algunas opciones que son uno o amarillas o dos verdes, o que simplemente son incoloras. Y el examen solicitado, que ya saben, se tendría que colocar cultivo de esputo, ¿no ven? Antibiograma no tendría que colocarse, por eso yo les decía que esto es uno que yo le pedí a la IA, pero para que se den cuenta es cultivo bacteriológico de esputo. En el examen directo va a ser teórico, no van a tener que ver ustedes un examen directo, contar y reportar, sino de que tienen que tener relación con los criterios. Nosotros aquí aplicamos el criterio de Murray-Washington, recuerden, lo tienen en su guía también, puede ser pregunta de examen, donde nos dice que para que la válida nosotros tenemos que tener más de 20 leucocitos por campo y mis células epiteliales tienen que ser escasas, porque si no fuera, mi muestra sería inválida, sería simplemente saliva, porque tiene más células epiteliales que leucocitos. Si yo coloco de 25 a 30 leucocitos por campo, pero si ustedes me colocan 10 leucocitos por campo en un esputo, está mal. En una orina, en un líquido cefalorraquídeo, en lo demás, ahí podría, que son otros factores, son otros criterios. Pero en esputo, como hay mucho riesgo de contaminación por saliva, sí o sí los leucocitos arriba de 20 son significativamente clínicos, pueden colocar de 0 a 1 por campo, de 1 a 2, etcétera. Y las células epiteliales, repito, para que sea una muestra válida, tienen escasa. ¿Ya? Un ratito voy a aceptar a sus compañeros. ¿Tienen alguna duda hasta aquí por el momento? Eh, Mm, No, 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 Auxi. No, Auxi. Está todo claro. Ya, traten de conjugar siempre el caso clínico. No les va a poner la doctora un caso clínico, por ejemplo, de una fascitis necrosante, clínico muy difícil.
sino casos clínicos que sean representativos de la infección. Por ejemplo, en una infección del sistema nervioso central, una meningitis, en una respiratorias altas o una faringitis o una amigdalitis. Eh, en lo que vendría a ser de las vías respiratorias bajas o una neumonía de la comunidad o una hospitalaria. A ella les va a decir, por ejemplo, en el caso clínico, paciente hospitalizado o paciente ambulatorio. Si fuera ambulatorio, obviamente es de la comunidad, un paciente que viene. Si dijera un paciente internado con evolución de 2 semanas y pico, lo característico de un caso clínico intrahospitalario, entonces tendrían que sospechar de... Ahorita ya sabemos que podría ser una neumonía, uno, por la muestra, dos, porque mis leucocitos están elevados y mis células epiteliales bajas. Y en la tinción de Gram, que esto es lo que enfocado, ustedes van a tener que observar y va a depender. En la neumonía de la comunidad, nosotros vamos a tener principalmente gran positivo más importante, que es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el principal agente causal de neumonías en la comunidad, en personas como ustedes que están en la calle, en la universidad, como sus familias, etcétera. Pero lo que vendría a ser las neumonías hospitalarias no van a haber cocos gram positivos, sino de que van a haber bacilos gram negativos. Aquí también les ayudaría mucho la tinción de Gram. Vías respiratorias bajas como un esputo o un lavado bronquialveolar, que puede ser otra muestra, dependiendo. Si ven cocos gram positivos, comunidad. Si ven bacilos, intrahospitalario. En este caso, ustedes observaron ya y colocaron en el reporte diplococos gram positivos lanceolados sulados. Sabemos que el único estreptococos que presenta forma de diplococo es el Streptococcus pneumoniae. Lanceolado, ¿por qué? Recuerden, no es un coco perfecto, sino que es un coco alargado, por eso es lanceolado. Y además de eso, es virulento y es el agente causal principal de las neumonías, cápsula. Esta cápsula evita que los polimorfos nucleares o los macrófagos se lo coman. Ustedes pueden colocar diplococos gram positivos lanceolados. Hasta si colocan encapsulados es un punto más de que saben más. Luego tenemos lo que vendría a ser el agar. Ustedes van a tener un agar de, así decirlo, donde sembraron primero a las 24 horas y los otros agares que son las pruebas de identificación a las 48 horas. Entonces, tienen que colocar pocos gram positivos, les van a crecer en el agar sangre. Si fueran bacilos gram negativos, les van a crecer en el agar McConkey, de esa forma. Uno de los dos, no pueden colocar. Si vieron coco, seguramente van a tener ustedes un agar sangre. Y en el agar sangre, recuerden que nosotros vemos la hemólisis, los tipos de hemólisis. Y tenemos beta hemólisis, alfa hemólisis y gamma hemólisis. La beta hemólisis, recuerden que siempre se ve con la luz, se tiene que ver un halo claro alrededor de que es un total de los eritrocitos. La alfa hemólisis es la hemólisis parcial, como dice aquí bien explicado, y van a ver ustedes una zona verdosa alrededor de la columna. Entonces, ya en la hemólisis les da un indicio, es un alfa hemolítico y tenemos dos estreptococos alfa hemolíticos. Uno es el Streptococcus viridans y otro es el Streptococcus pneumoniae. Eso también ya les induce a cuál podría ser. Si aquí hubiera beta hemólisis, ya no serían o pneumoniae, sino sería Opiógenes o Agalactiae. Una vez vieron eso y vieron cocos gram positivos, tienen que hacer la prueba de identificación.
La prueba de la catalasa es la prueba estándar de identificación de género para los cocos gram positivos, para diferenciar a quién, a esta de estreptococos. Todos los estafilococos aureus, saprophyticus, epidermidis, van a ser catalasa positivo. Pero si fuera cocos, todos los estreptococos, alfa hemolíticos, beta hemolíticos, gamma hemolíticos, etcétera, van a ser catalasa negativo. Aquí tienen que tener mucho cuidado con los activos. Si ustedes toman agar sangre, o sea, si rompieron el agar al momento de tomar la colonia, puede salirles catalasa positivo, sea un estreptococo, porque la sangre o los glóbulos rojos, mejor dicho, tienen la enzima catalasa dentro de su composición y al estar en contacto con el peróxido explotan y liberan la catalasa que tienen dentro, cosa que puede dar un falso positivo. Cuando hagan la prueba de la catalasa, tener un portaobjeto, el reactivo de peróxido de un palito de picolé, tomen por favor en cuenta el tema de que no tienen que tomar fragmentos del agar porque si no les va a salir catalasa positiva, ¿ya? Ya, aquí ya me dice que me salió catalasa negativa. Entonces yo estoy confirmando que estoy ante el género Streptococcus. Si fuera positivo, ¿quién sería? Esta. Ya sé que es catalasa negativa, estoy confirmando que estoy ante estreptococos y ya mi agar sangre me dijo que es alfa hemolítico. Entonces yo tengo que ver identificación de especie. La prueba de identificación de especie para los alfa hemolíticos es la prueba de la optoquina. Un ratito, vamos a aceptar. Ya se llenó la sala. Y la prueba que la optoquina. Y dependiendo de lo que le salga, si es sensible o resistente, vamos a poder saber la especie de mi bacteria. En este caso, yo les decía ya va. La optoquina, si tiene un halo de inhibición alrededor, significa que alrededor del disco no va a haber crecimiento, va a ser sensible si tiene un diámetro mayor o igual a 14 milímetros. Si es sensible, estamos confirmando la especie de Staphylococcus. Staphylococcus pneumoniae es sensible a la optoquina, mientras que Streptococcus viridans, que es el otro alfa hemolítico, es resistente. Esto es lo que colocar. La prueba de la catalasa que hicieron, si es negativa, positiva. La prueba de la optoquina, si es sensible y cuánto está el diámetro. Ahora, el germen que nosotros hemos aislado, ya confirmamos que es Streptococcus pneumoniae. Streptococcus porque mi catalasa me salió negativo y pneumoniae porque mi optoquina. Sabemos que tiene colonias alfa hemolíticas, que son pequeñas y que además de eso crecen en microaerofilia. Todos los estreptococos crecen en microaerofilia de 5 a 10% en dióxido de carbono. Y aquí yo voy a tener mi antibiograma. En mi antibiograma yo voy a tener esta tablita que yo les decía. Van a tener lo que vendría a ser los discos de antibióticos, obviamente para cocos gram positivos si les llegara a tocar, la abreviación para que sepan cuál es, tener, por ejemplo, si es sensible, si es resistente, aquí van a tener ustedes cuánto les salió su halo y tienen que colocar la interpretación. Va a estar simplemente esta tablita a un lado y el antibiograma va a estar separado en otro lado, ¿ya? Esta tabla de aquí nosotros lo tenemos en lo que vendría a ser un estándar de la
que se va actualizando cada año, donde nos va a decir si es sensible o resistente. Por ejemplo, tenemos tetraciclina, penicilina, eritromicina, ceftriaxona y clindamicina para cocos gram positivos. Y dependiendo de lo que yo vea, voy a tener que mis halos. Yo les decía, los halos ya van a estar medidos en la placa. Solamente tienen que colocar si es el halo uno de esos, colocar al lado en la interpretación si es sensible o si es resistente. Por ejemplo, aquí yo tengo en mi tabla que esta me van a dar el día del examen. La tetraciclina. Me dice que es sensible si es igual o mayor a 25 milímetros. Y me dice que es resistente si es menor a 25 milímetros. Lo que ya está medido y que yo solo tengo que copiar, me dice que es 21 milímetros. Y yo lo interpreto en cualquiera de estos dos rangos. ¿Dónde se encuentra el sensible o en el resistente? Si es menor a 25. En el resistente. En el resistente. Y en mi interpretación, yo coloco resistente. En el siguiente, igual tengo mi penicilina. Busco mi penicilina en el antibiograma y en mi tabla. En mi tabla me dice que tiene que ser igual o mayor a 9 milímetros para ser sensible y para ser resistente menor a 19 milímetros. Yo mido mi halo y me sale 22. 22 es mayor que 10. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Sensible o resistente? Sensible. Sensible. Y de esa forma van a ir haciendo el día de su examen mañana. Lo mismo aquí mi cita. Yo mido mi halo, bueno, ya está medido, simplemente lo copio y me fijo en qué rango está. En el de sensible, que por ejemplo aquí dice 21 milímetros o mayor. Si me sale 21, es sensible. Aquí es menor de 21, ¿ya? Si me sale 20, automáticamente ya es resistente. Pero si me sale 21, sensible. Aquí me salió 24, lo copié como 24, está dentro de lo que vendría a ser de sensible porque es mayor a 21 y lo coloco, sensible. O el completo sensible o la inicial, R, S o así de esa forma, ¿no? O R de resistente o S de sensible. Y de la misma forma lo van realizando en todo lo que vendría a ser el agar. No tenemos todos los discos. Los discos que ustedes tengan, esos van a colocar. Por ejemplo, en el tetraciclina. Pero sí tenemos penicilina, eritromicina, ceftriaxona y clindamicina. Esos 4 discos los colocan. Si no hay, por ejemplo, una tetraciclina, si no hay una amoxicilina, colocan solamente los que tienen ustedes en su placa y van a buscar mecanismos de resistencia. En este caso, abajo tendrían que colocar mecanismos de resistencia, colocar bacteria productora de tanto. Por ejemplo, si se viera en la eritromicina y en la clindamicina, ustedes ven MLCB. Si ustedes ven algo, o que la eritromicina, por ejemplo, es solo resistente, o que los dos están resistentes, van a tener que reportar bacteria productora de MLSB. Y va a decir si es constitutivo o inducible o por bomba de flujo, ¿ya? Eso tendrían que colocar en mecanismo de resistencia. Como nosotros no tenemos tetraciclina, usar resistencia a tetraciclinas por modificación de ribosomas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos y por eso no se les enseñó. Se les enseñó todo lo que sí podrías entrar. Tenemos placas que son A, tenemos placas que son también lo que vendría a ser MLSB constitutivo e inducible, ¿ya? Así que estudien esos dos que les acabo de... Cómo tienen que salir los halos y cómo tienen que reportarse aquí en el mecanismo de resistencia. Por ejemplo, dependiendo de lo que ustedes vean aquí en el mecanismo de resistencia, si ustedes quieren colocar el tratamiento.
Si es aquí resistente a la tetraciclina, se tiene que optar por ende primero a un beta-lactámico y dentro se optan primero por las penicilinas. La penicilina, la amoxicilina, etcétera. Recuerden que la penicilina es una penicilina natural y la amoxicilina una amoxicilina sintética. Vamos con el siguiente caso clínico. En este caso, mi muestra me dice que es líquido cefalorraquídeo. La muestra va a estar en su mesón. Ustedes muestra, solamente es cuestión de que copien. Tienen líquido cefalorraquídeo LCR o que fue obtenida por punción lumbar. Recuerden que la punción única no es la muestra. El aspecto, ustedes tienen que colocar si es turbio, si es límpido, si es opalescente. En este caso, mi LCR es túrbido. Entonces, si es túrbido, yo automáticamente pienso, el LCR normalmente tiene que estar como agua de roca, pero si está túrbido es porque principalmente puede haber crecimiento bacteriano. Entonces, yo lo asocio a una meningitis o encefalitis asociado a bacterias. Eso ya me está diciendo mi muestra y el aspecto. Y en el examen solicitado, recuerden que es el único que es análisis citoquímico y cultivo bacteriológico del LCR. Y esto también va a ser de memoria. Por teoría, ven que está turbio la muestra, automáticamente el análisis citológico y el análisis químico van a estar alterados. En el citológico vamos a tener abundante. Si es bacteriano, los leucocitos tienen que estar arriba de 1000. No tenemos una viral, no se hacen pruebas para identificar virus. Se meten por equipos por biología. Como no podemos hacer eso en su examen, van a ser solamente bacterias, ¿ya? Solo bacterias. Aquí ustedes tienen que colocar si es bacteriana, células por milímetros cúbicos, pueden colocar 1500, etcétera, pero arriba de 1000. Y si es bacteriana, vamos a tener que hacer el recuento diferencial de polimorfos nucleares. Polimorfos nucleares tienen que ser abundantes. Si es bacteriano, nuestra serie polimorfo nuclear, que son los neutrófilos, los segmentados, etcétera, van a estar elevados, cosas que van a ser de un 80 a un 90%. Y mis mononucleares van a estar reducidos. Por ejemplo, por ciento. Recuerden que es en porcentaje y tiene que dar la suma de ambos 100. Ya. Tienen que fijarse en el análisis químico, lo que vendría a ser la glucosa, proteínas y también lo que vendría a ser, aquí lo que vendría a ser LDH, si no me equivoco. Sí, pero lo más importante son glucosa y proteínas. ¿Cómo van a estar las glucosas y cómo van a estar las proteínas? Si examen, si fuera una infección bacteriana, la glucosa siempre va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque las bacterias comen carbohidratos, se van a alimentar con esa glucosa que nosotros tenemos de forma natural en nuestro líquido cefalorraquídeo, por lo que mi glucosa va a estar baja. Y mis proteínas, al ser un proceso inflamatorio, vamos a tener que tienen que estar elevadas. Colóquenlas arriba de 100, porque aquí el valor. Mi glucosa, en realidad, en condiciones normales, en líquido cefalorraquídeo, es de 50 a 80. Y mis proteínas de 15 a 45. Es el mismo valor de referencia en un líquido cefalorraquídeo que en la sangre. Y yo en mi tinción de Gram observé lo que ven diplococos Gram negativos. No lo van a ver intracelular,
No tenemos una muestra directamente, pero simplemente van a ver diplococos gram negativos y morfología en grano de café o riñón. Por ejemplo, ustedes van a ver su tinción de gram, van a ver coquitos gram negativos que van a parecer café. Los únicos de los que nosotros hemos estudiado que son diplococos gram negativos es el género Neisseria. Entonces, si ustedes ven diplococos gram negativos a riñón de gram, entonces sospechen automáticamente de una Neisseria. Y en el tipo de hemólisis, no va a producir hemólisis. ¿Por qué? Porque recuerden que la Neisseria es una bacteria exigente. Al ser una bacteria exigente, no va a crecer en agar sangre. ¿En qué agares va a crecer? O en agar chocolate o dos en agar Taller Martin, que es el medio selectivo para Neisseria. Entonces, si va a crecer en agar chocolate, ustedes no tienen hemólisis porque no les va a crecer. Entonces, en el agar chocolate, ustedes no buscan hemólisis porque los eritrocitos ya están lisados. Simplemente ustedes tienen, aquí no se observa hemólisis, no se desarrolló en agar sangre. Y en el agar chocolate se ven colonias en aspecto de gota de rocío. Recuerden que cuando pastorio se veían prácticamente como si no hubiera crecimiento, colonias muy pequeñas. Por eso se le dice con morfología de gotas de rocío. Pruebas de identificación. La prueba de identificación de especie para diplococos gram negativos es la prueba de la oxidasa. La oxidasa ya la van a tener hecha, solamente y se va a reportar como positivo o negativo. En el género Neisseria y en las bacterias no fermentadoras son oxidasa positiva, cosa que ustedes ven la presencia de un color fucsia. No se le va a hacer catalasa por el tema de que no van a tener mucho tiempo y van a tener después las pruebas de especie, que son las azúcares CTA. Van a tener glucosa, maltosa, lactosa, fructosa y sacarosa, las 5 azúcares. Y dependiendo de cuáles férmenes van a tener que hacer su reporte. Por ejemplo, tienen que colocar las 5 azúcares tal cual. Glucosa, maltosa, lactosa, fructosa y sacarosa y se van a fijar cuál fue la que cambió de color, amarillo, etcétera. Si cambió de color, la glucosa va a ser positiva y van a colocar que es ácida. Positiva y en paréntesis la cruz. ¿Quién les dio positiva? ¿Cuál es la Neisseria que no fermenta la glucosa y la maltosa? Muy bien. Meningitidis. Tenemos dos Neisserias patógenas, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, pero la gonorrhoeae solamente nos fermenta la glucosa, mientras que la meningitidis es glucosa y maltosa. Si yo veo que me fermentó glucosa, ambas me salieron positivas, yo estoy confirmando la presencia de la Neisseria meningitidis y todo lo demás va a seguir de color rojo, la lactosa, la fructosa y la sacarosa. Entonces, mi germen aislado por género, yo sé que es la Neisseria porque mi oxidasa me salió positivo. Y por especie, porque mi glucosa y mi maltosa me viraron y se acidificaron. Entonces, es Neisseria meningitidis. Y aquí está lo que les decía. Colonias en agar chocolate o en agar Taller Martin van a ser pequeñas en forma de gota de rocío, requieren sí o sí dióxido de carbono y estas sí o sí necesitan lo que vendría a ser humedad para poder crecer. No es necesario que lo coloquen. Con que me coloquen agar chocolate o Taller Martin y colonias en forma de gotas de rocío, está bien. Y obviamente al no ser un bacilo, no va a crecerles ni en McConkey y tampoco en agar sangre porque es exigente.
Se colocan los discos para lo que vendría a ser Neisseria. Tenemos penicilina, eritromicina, gentamicina y clindamicina. Esto nosotros no lo vimos en laboratorio porque la mayoría de las Neisserias son sensibles, no hay serias MDR y se utiliza el mismo formato o los mismos tratamientos para una Neisseria que para un coco gram positivo. El único riesgo de las Neisserias es que produzca beta-lactamasa o penicilinasa. Significa que va a ser resistente a las penicilinas y se va a tener que optar por otro beta-lactámico, por ejemplo, como una cefalosporina, un glucósido, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo mi antibiograma, van a tener ustedes sus discos y dependiendo de lo que ustedes observen y reporten de acuerdo a la tablita, va a ser de la misma forma, sensible o resistente. Aquí, por ejemplo, yo tengo que ir viendo cómo me salió mi halo. En relación a esto, yo decir si es sensible o si es resistente. Por ejemplo, aquí me salió 26 milímetros en penicilina. Entonces es mayor a 17. Yo digo que es sensible. Zona, por ejemplo, me salió 28. Es mayor a 21, sensible. Mi eritromicina es de 18 milímetros. Es menor a 21, resistente. Después de eso tengo también mi clindamicina. En este caso de aquí sería también resistente, ¿ya? Aquí en el cuadro clínico, que es una meningitis bacteriana aguda, o también se le conoce como meningococcemia o con meningitis, etcétera. No le vamos a preguntar nosotros el cuadro clínico, con que usted bien lo que vendría a ser la bacteria es suficiente para que tengan los 20 puntos. Tenemos ahora lo que vendría a ser otra muestra. En este caso, por técnica de chorro medio. Entonces, ya sabemos que nuestra muestra puede estar contaminada. Recuerden que la muestra ideal para orina tendría que ser una punción suprapúbica, pero es un método invasivo. Nosotros no se lo hacemos a todos los pacientes, simplemente a los pacientes que no pueden orinar y se opta como última opción. En la orina vemos que es turbia, también tenemos que ver el color y el olor. La mayoría de las que tienen infección urinaria tiene un olor fétido, maloliente. Y en el examen solicitado, obviamente, es urocultivo. Tengo que colocar mi examen directo y también mi tinción de Gram. Aquí es lo mismo. Aquí en la orina puede ser mayor a 10. Con que me coloquen 15 está bien. Pero siempre traten de manejar el rango de 25 a 30 para que no se estén aprendiendo distintos. Los eritrocitos no son representativos en lo que vendría a ser una infección. Podría ser, por ejemplo, que la mujer haya terminado, si fuera una mujer que haya terminado su periodo y que tenga por ahí uno, etcétera. Solamente es importante si es un paciente masculino, que no debería por qué tener eritrocitos, pero siempre manejen de 1 a 2. Y las células que mi muestra sea aceptada siempre tienen que ser escasas. Las células epiteliales no se reportan por campo microscópico, sino por cantidad. Escasa, abundante o abundante, se rechaza la muestra y se tiene que pedir una nueva. Y en mi tinción de Gram, yo observo bacilos Gram negativos móviles que se mueven, tienen cápsula. En este caso, no van a ver ustedes movilidad, pero con que me coloquen bacilos Gram negativos, que es lo que van a ver en el microscopio, está bien. Recuerden que las infecciones asociadas a ITU, a infecciones del tracto urinario, son en un 95% causadas por bacilos Gram negativos. ¿Por qué? 1, 2 por mala higiene, 3 por continencia, etcétera. ¿Ya? O por no tomar agua, o por aguantarse mucho, etcétera. Cosa que vamos a tener que observar, obviamente, bacilos Gram negativos. Pero recuerden que también tenemos cocos.
También tenemos lo que vendría a ser al enterococos. Por ejemplo, el enterococcus faecium pueden causar infección urinaria. También el estafilococcus saprophyticus en una mujer causa infección urinaria. Esos son los únicos casos que podrían llegar a causar sea un coco. Si son suertudos, les va a tocar un bacilo gram negativo, una E. coli, la más sencilla, pero es porque es la más común. De un 80% de las infecciones asociadas a ictus son causadas por Escherichia coli. En mi agar, yo voy a tener o agar sangre o agar maconque. Nosotros les vamos a dar agar. Y en el agar maconque quiero que ustedes me reporten lo que vendría a ser si son lactosa positiva o si son lactosa negativa, ¿ya? Esto es lo que quiero, que en el agar maconque, si son rosadas, lactosa positiva. Si son incoloras, porque recuerden que yo iba mesón por mesón para decirles que miren con la luz, se reportan como lactosa. Y yo voy a tener que realizar mis pruebas bioquímicas. En este caso, si yo veo bacilos gram negativos y son lactosas positivas, yo tengo que sospechar de si ahí sospecho o de una Klebsiella, de una Escherichia, de un Citrobacter, de un Enterobacter, de esas cuatro. Pero Escherichia coli. Y yo voy a tener mi galería bioquímica. TCI, citrato, lía, urea, sí. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener que reportar propiedades o todas las propiedades que tienen que tener la galería bioquímica para que se los hagamos valer. Si ustedes colocan solamente tres, por ejemplo, si solo responde TCI, citrato y lía, automáticamente está mal, porque tendrían que reportar todo. Ustedes ni siquiera van a tener que memorizarse las galerías bioquímicas. Con la doctora hablamos para que ustedes hagan que yo les mandé al grupo sobre los tubitos para que ustedes tengan que comparar la galería que van a tener el día del examen y simplemente identifiquen aislado por la galería. Ustedes simplemente en la galería tienen que colocar el reporte. Si es TCI, por ejemplo, si le salió ácido ácido, si es gas positivo, si es sulfuro positivo. En el citrato de Simon solo se reporta o positivo o negativo. Positivo si cambia de color azul. Y en el IA es principalmente para ver uno o la D, por ejemplo, descarboxilación y desaminación. Y aparte se ve también la producción de sulfuro de hidrógeno. Ahorita lo voy a corregir. Auxiliar, va a disculparte, entonces lo que no podemos imprimir entonces las galerías bioquímicas, pero no podemos ingresarlo a cuando demos en el examen o no. Ah, ya, ya. Por eso se les dijo que lo impriman. Ya, está bien, sí, gracias. También tienen que imprimirse la de las bacterias no fermentadoras, que es para que vean lo que vende. Si les toca un acinetobacter, unas notrofomonas o una pseudomonas, para que vean qué azúcares les tendrían que fermentar, ¿ya? Entonces, tráiganse, en caso de que tengan galería, esa imagen. Pero si, por ejemplo, les toca un coco gram positivo, no les va a servir ni la galería, ni lo que vendría a ser la de las no fermentadoras si le tocara azúcares de gel. Entonces, va a depender uno de su suerte y dos de qué muestra les toque. En este caso sería, por ejemplo, en el IA, se colocaría positiva, que es una propiedad, y la desaminación, perdón, o es descarboxilación o es desaminación. En este caso fue descarboxilación positiva, el hidrógeno me salió negativo. Y en la urea solamente se reporta como positivo o negativo si hay la presencia, si cambió a color rosado, ya sea en el pico o en todo el agar, es automáticamente positivo. Y en el SIM se reportan tres propiedades: indol, sulfuro de hidrógeno y la motilidad. Siempre véanlo con la luz para ver si en la zona de pinchazo hay o no hay la presencia de movimiento, si se volvió turbio.
El sulfuro de hidrógeno, si hay indol, tendría que ser con el reactivo de Covax. Ustedes van a tener que añadir unas 2 gotitas y si se forma el anillo rojo es positivo. No se confundan que este color café. El anillo rojo es intenso. Si no lo ven intenso, es indol negativo. Y aquí, por ejemplo, todo les dio negativo. Sulfuro, perdón, citrato de salmón negativo, urea negativo, en el TCI es ácido, pero es sulfuro negativo, motilidad positiva y el indol positivo. Ya con todo, una Escherichia coli por teoría. Si mi citrato y mi urea me dan negativo y mi fermentación en el TCI es ácido, aparte productora de gas y que no produce sulfuro, estoy confirmando la presencia de la E. coli. Y también porque mi indol me salió positivo. Una Escherichia coli. En el recuento de colonias, esto ustedes lo van a de acuerdo a lo que vendría a ser por teoría. No les vamos a dar el agarclet porque ya no hay, se acabó. Pero si ustedes tienen una orina, automáticamente tiene que sembrarse en agar McConkey y en agar Clet. Eso lo vimos en el laboratorio. Y si hay lo que vendría a ser el agar Clet para conteo. En el agar-clet tienen que ustedes contar aproximadamente cuántas colonias hay y colocar cuántas unidades formadoras de colonias podrían llegar a ser. Si fuera una infección, que obviamente va a ser una infección, tienen que colocar que el recuento de colonias es igual o mayor a 100.000 UFC, unidades formadoras sobre ml. ¿Ya? Entonces, si es mayor a 100.000, yo estoy confirmando la presencia de una ITU, de una infección del tracto urinario. Obviamente, si son lactosa positiva o lactosa negativa. Recuerden que en el McConkey solamente crecen bacilos gram negativos. Y aquí yo tengo lo que vendría a ser antibiograma. Amoxicilina, imipenem, ceftazidima, ceftriaxona, amoxicilina clavulánica y levofloxacina. No se van a confundir el día del examen. Usamos amoxicilina clavulánica porque es un inductor. Ustedes querían ver BLE, ¿no ven? Cuando hablábamos de la amoxicilina clavulánica. Pero tratan de buscar BLE en solamente amoxicilina, no van a ver nada, porque el inductor es el ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, si ustedes tratan de ver BLE con solo amoxicilina, está mal. La amoxicilina clavulánica, entre la ceftazidima, puede haber ceftriaxona o se me fue el nombre, o cefotaxima o ceftriaxona. Ambas son de tercera generación y con ambas se pueden ver el mecanismo de resistencia. Fíjense, aquí mi amoxicilina clavulánica me salió sensible, ceftazidima sensible, no sensible. Entonces yo digo que no es una productora de BLE. ¿Por qué? Porque me salió sensible. Si fuera en el caso de que sea una BLE, mi amoxicilina clavulónica puede o resistente, pero mis dos cefalosporinas, la ceftazidima y la ceftriaxona, tendrían que salirme resistentes y tendría que verse uno, o el efecto de huevo o dos, el efecto de cola de pez. Me fijo mi imipenem para ver si está resistente, si hay una resistencia a carbapenémicos y no, veo que aquí está sensible, ¿sí? Entonces no es productora de carbapenemasa. Pero fíjense, mi amoxicilina me salió resistente. En este caso, si me salió resistente, entonces yo digo que es productor de masas, pero de aminopenicilinas. Nosotros no tenemos una que sea aminopenicilina. No se asusten, tenemos uno o carbapenemasa o BLE o AMC. En el análisis bacteriológico, en otro caso, este sería también una orina, pero esta es por sonda. Recuerden que las que son por sonda, estamos hablando de pacientes, la mayoría de los pacientes que no pueden orinar. Y fíjense aquí, el aspecto es turbio, es verde, y aquí hay una característica importante.
Olor característico frutal. Si ustedes ven un color verde azulado y un olor a frutas, antes tiene que venírseles a la cabeza como bacteriólogo Pseudomonas aeruginosa, la única que produce pigmento verde azulado, Pseudomonas aeruginosa, la única que produce el olor característico a frutas, igual, Pseudomonas aeruginosa. Si ustedes ven esto en su muestra, piensen en eso a favor. Seguramente van a tener un King A. Y si en el lagar King A ven el pigmento verde, ya ni siquiera sería necesario que ustedes miren sus azúcares OF, porque con que produzca el pigmento ya es positivo para Pseudomonas aeruginosa. Ya hubo el caso de que muchos en bacterio tenían ahí el lagar King A con el pigmento verde. ¿Y qué pasaba? Se confundían mucho. Si ustedes ven pigmento verde en King A, automáticamente Pseudomonas aeruginosa no tendrían que por qué pensar en otra bacteria. Examen directo. Lo mismo, leucocitos, eritrocitos y células epiteliales. Leucocitos arriba de 20 y células epiteliales siempre escasas. En este caso son bacilos gram delgados. En este caso solamente pueden colocar bacilos gram negativos. Con eso es suficiente para nosotros. En este caso serían alargados porque la pseudomonas tiene bacilos gram y aparte de eso, sí producen hemólisis en el agar sangre. En cambio, lo que vendría a ser lo que es las enterobacterias, una E. coli, etcétera, no producen hemólisis. Solamente la pseudomonas produce una beta hemólisis que hace que se vea en el agar sangre con un aspecto esmerilado de color verde que tiene el pigmento llamado piocianina. Esta piocianina va a hacer que se produzca ese pigmento verde alrededor de la colonia. En este caso, utilizarse galería bioquímica. Esto está mal porque obviamente me lo hizo la IA. Aquí tendría que utilizarse las azúcares OF. Ahorita lo vamos a corregir. Pero tendríamos que hacer la prueba de identificación de especie. La prueba de identificación de especie para lo que vendría a ser las no fermentadoras, vendría a ser la prueba de la oxidasa. Dentro de lo que vendría a ser la prueba de la oxidasa, vamos a tener que separar a los que son oxidasa positivo y a los que son oxidasa negativo. A los que son oxidasa positivo, no todos de las no fermentadoras van a ser oxidasa positiva. Eso lo sabemos por teoría. Las que son oxidadas de las no fermentadoras, o pseudomonas, o burkholderia. Y las que son oxidasa negativa son o dos, acinetobacter. Recuerden que oxidasa solo nos sirve para ver género. Y si yo quiero ver mi especie, tengo que usar lo que vendría a ser mis azúcares OF o mis azúcares de Hugh-Lacey. Entonces, estas azúcares OF van a tener lo que vendría a ser la siguiente. Tenemos glucosa, tenemos lactosa, tenemos maltosa, tenemos sacarosa. Las mismas azúcares que utilizamos en las CTR y la fructosa. Mis 5 azúcares. Pero las más importantes son glucosa, lactosa y maltosa. Esas son las más importantes. Sacarosa y fructosa no afectan mucho. Cuando hablamos de las azúcares OF, vamos a tener 3 tipos de reporte. Perdón. Vamos a hacerlo en mayúscula, las que son ácidos. Ácido, que es cuando el color amarillo. Recuerden que las azúcares OF son de color verde. Si cambiaron totalmente a color amarillo, ácido. Tenemos las que son que no cambian color. Entonces, en ese caso,
serían básico-básico. Se le puede colocar como OH, OH. Que vendría a ser las que son que en vez de no cambiar de color, significa que las alcalinizaron. ¿Qué pasa cuando las alcalinizan? Que se va a activar el indicador que es el azul de bromotimol y va a hacer que el medio cambie a color azul. Y en ese caso se reporta como básico, básico, así ya. Cuando es amarillo, ácido básico. Cuando es verde o así de esta forma, o pueden reportarlo simplemente como negativo. También pueden reportarlo así, negativo. Y si fuera color azul, se reporta básico, básico. De esta forma se va a reportar. Y nosotros vamos a tener también el metabolismo, si es oxidativo o fermentativo. Para eso nosotros tenemos estas 5 azúcares por duplicado. Recuerden de bacteriología y también que hicimos en microbiología. Vamos a tener una glucosa, una lactosa, una maltosa, una sacarosa y una fructosa con tapa semiabierta. Y vamos a tener las mismas 5 azúcares con tapa cerrada, parafina. Si son oxidativas, me van a cambiar solamente en las que están con la tapa abierta. Y si son fermentativas, me va a cambiar en los dos. En la que estaba abierta, en tapa cerrada. Y van a tener que ir haciendo dependiendo de esta. Por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa, la única que va a cambiar es la glucosa. La glucosa y todos los demás, cosa que sería ácido, ácido, oxidativo, lactosa, negativo, 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 negativo. De esa forma, ¿ya? Llamaríamos que estamos ante una pseudomonas aeruginosa. Y otra prueba que también tendría que hacerse, que es la que ustedes van a tener, es la producción de pigmento, por lo que vendría a ser el agar King A. A se reporta piocianina positivo o piocianina negativo. Si es piocianina positivo, obviamente va a haber el pigmento de color verde. Y en el recuento de colonias, siempre mayor a 100.000 en infecciones urinarias. Y aquí se van a utilizar otros discos. Vamos a utilizar amoxicilina, imipenem, ceftazidima, ceftriaxona y cefoxitina. ¿Por qué? Porque aquí no utilizamos para ver BLE. ¿Qué pasa? Pasa que esta es una no fermentadora. Al ser una no fermentadora, no vamos a utilizarlo a una fermentadora. ¿Por qué? Recuerden que en la diapositiva que yo les mostré, vamos a tener a las agrupadas que son por diferentes cromosomas, que es cuando principalmente nacen, así decir lo que yo les expliqué ese día, con ciertos mecanismos de resistencia. Por ejemplo, las enterobacterias en su mayoría tienen AMC y mecanismo BLE, pero las fermentadoras en su mayoría producen carbapenemasas. Las pseudomonas, las cinetobacter, las estenotrofomonas, naturalmente producían carbapenemasas de distinto tipo MBL, de tipo KPC, de tipo OXA, ¿no ves? Que son las que mencionaba. Y nosotros vamos a tener lo que vendría a ser estos otros discos. Si nosotros queremos gente que tiene lo que vendría a ser una pseudomona, sí o sí tiene que haber levofloxacina y el imipenem. Y si fuera orina, también tendría que haber aquí una amicacina. Como es orina, aquí falta la amicacina, pero se lo vamos a colocar el día del examen, mañana. Y lo mismo, ya van a estar medidos y ustedes simplemente van a tener que colocar. Y aquí fíjense, tenemos y la amoxicilina. Aquí dice que es resistente intrínseco. Recuerden que cuando hablamos de resistente intrínseco es porque la bacteria es naturalmente resistente, que nació con esa resistencia. Tiene esa resistencia natural a la amoxicilina y resistencia natural a las cefamicinas como la cefoxitina. ¿Ya? En el análisis bacteriológico, no, es sonda, orina, orina, aquí. Esta, ¿ya? Si tienen alguna duda, preguntan después de la clase.
tenemos lo que vendría a ser una secreción uretral. Cuando hablamos de secreción, tampoco vimos de heces, ¿no? Eso también se las voy a mostrar. Cuando hablamos de uretral, entonces estamos hablando de que fue tomada con un hisopo, pero no se coloca hisopado, ¿no? Recuerden, eso es la técnica. Se coloca secreción uretral. Una muestra tomada por hisopado faríngeo tendría que colocarse exudado faríngeo. Recuerden, vuelvo a repetir, la técnica es hisopado, lo mismo que la muestra. Y en el examen solicitado tiene que ser obviamente cultivo de secreción uretral. Los leucocitos lo mismo, esto yo no lo voy a repetir, y vimos diplococos gram negativos en forma de riñón. Aquí esto les va a decir en el caso clínico si es intracelular o si es extracelular. Si vemos que es aguda y si es extracelular es una Neisseria gonorrhoeae, pero que ya está en fase crónica. Entonces lo repite la doctora en teoría. Con la tinción de Gram, lo que son diplococos Gram negativos en forma de riñón. Aquí ya les dice que es intracelular, que está dentro del neutrófilo. Entonces mi paciente está en la fase una posible gonorrea o una uretritis gonocócica. En este caso, mi diagnóstico presuntivo es porque es un varón sintomático en el caso clínico. Recuerden que no produce hemólisis en el agar sangre porque no crece en el agar sangre. Es una bacteria exigente. Y mis pruebas de identificación en la oxidasa, que es la prueba de identificación de género, sí cambia a color fucsia y es positivo. Confirmo que estoy entre el género Neisseria. Y mi prueba de las azúcares, glucosa, maltosa, lactosa, fructosa y sacarosa, me fermentó solo la glucosa. Entonces, si me fermentó solo la glucosa, estoy confirmando la de la Neisseria gonorrhoeae. Aquí fíjense, la maltosa me dio negativo y aquí incluso me dice, es negativo porque esta me ayuda a diferenciar de la meningitis. Si fuera positiva la maltosa, Neisseria meningitis. Pero como es negativa la maltosa, Neisseria gonorrhoeae. Y en el agar chocolate se ven pequeñas brillantes en forma de gota de rocío y se siembra en el agar Tayermati. Lo mismo. En este caso se coloca tetraciclina, penicilina, eritromicina, gentamicina, clindamicina, etc. La mayoría de estas producen, vuelvo a repetir, penicilinasas, cosa que va a estar resistente a la penicilina. Pero se puede optar o otro antibiótico que no sea un betalactámico como aminoglucósidos, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos una de S. Cuando hablamos de las S, tenemos que fijarnos dos aspectos. Uno, cómo está mi muestra. Por ejemplo, si mi muestra está líquida o si mi muestra es tipo guía. Recuerden que para que sea tipo disentería, tiene que tener ¿qué? Moco, pus y sangre. En este caso, son S. Y que lo que vendría a ser dentro de mi muestra en el aspecto está mucopurulento, tiene pus, no tiene sangre, pero es porque está en estadio inicial, en el caso clínico de su examen. Y en el examen solicitado, obviamente, es coprocultivo. Se hace examen citológico, parasitológico y micológico. Citológico es para que se vea si hay leucocitos y diferenciar cuál es el que predomina más. Polimorfonucleares, antes bacterianas. Y mononucleares, si hay menor cantidad, igual bacteriana. En el examen parasitológico, obviamente es para descartar que la diarrea esté causada o por algún helminto, ¿ya? Entonces, tiene que colocarse negativo para quistes y para huevos de parásitos. Y en el examen micológico, obviamente, solamente en los tipos que son de grado 4, nos van a crecer en un agar saguro
Entonces, la mayoría de las veces es negativo para hongos. En mi tinción de Gram yo veo bacilos Gram negativos abundantes polimorfonucleares. Recuerden que la tinción de Gram de un coprocultivo va a estar lo que vendría a ser varias morfologías de bacterias, que es porque nosotros tenemos microbiota. En la diarrea va a predominar una antes que otra. Tienen que fijarse cuál es la que predomina más. Si ven más bacilos gram negativos, si ven más cocos gram positivos, si ven más levaduras, etcétera, ¿ya? En el bacilos gram negativos no producieron tipo de hemólisis. Y si vemos bacilos gram negativos, yo tengo que fijarme, uno, mi agar McConkey, y dos, mi agar SS. Usted McConkey y un agar SS. Si es un agar McConkey, van a tener lo que vendría a ser la fermentación de la lactosa y se va a reportar como lactosa positivo o lactosa negativa. En mi McConkey me salió lactosa negativa. Hubieron colonias incoloras. Y en mi agar SS sí hubo colonias pequeñas, pero no de hidrógeno. Recuerden que en el agar SS nos ayuda a diferenciar a quién, a la salmonela de la shigella. Y si no hay, entonces lo que vendría a ser sulfuro de hidrógeno, pero carto a la salmonela. La única que me produce sulfuro de hidrógeno entre las dos es la salmonela. Si yo no veo sulfuro, shigella automáticamente. Y en mi galería yo voy a reportar lo que estoy ya de esta forma, todas las propiedades. Y mi germen aislado es una shigella. Obviamente no tenemos Shigella sunei en laboratorio, tenemos una Shigella, con que sea una que con que me coloquen Shigella spp está súper bien, hasta ahí está bien. No tenemos especies de Shigella sunei, tenemos el género en general, una Shigella comensal. Y tendríamos que hacer el antibiograma eh, correspondiente. Amoxicilina, imipenem, ceftazidima, ceftriaxona, etcétera, ¿ya? En este caso, lo que vendría a ser amoxicilina clavulánica, por el tema de que la shigella junto a la salmonela, no es muy común que éstas lleguen a producir ble, a diferencia de las otras mencionadas anteriormente. Estas tienen una resistencia natural o frecuente a lo que vendría a ser a las ampicilinas y al cotrimoxazol, que es el principal tratamiento para infecciones del tracto gastrointestinal. Entonces, no se les va a dar de este tratamiento y tendría que optarse, obviamente, por una ceftriaxona de cuarta o también podría optarse por una levofloxacina. Cuando hablas así patógenas como una shigella, como una salmonela, nunca se va a optar por una cefalosporina de tercera. Se puede optar por una cefalosporina de cuarta y también tiene que optar por una levo o por una ciprofloxacina. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos otro igual, que sería otras S, pero en esta, identificando a otro tipo de Shigella, nosotros no tenemos esto en laboratorio, tenemos solamente esta Shigella SPP. Con que reporten Shigella SPP está bien. Sobre cómo va a ser su examen mañana, van a entrar por orden de lista. Así que traten de llegar todos puntual, por favor. No hay uno de monocultivo. Me fijo, sí, tenemos democultivo. Auxiliar, una pregunta. ¿Va a entrar sobre los tejidos blandos? Sí, también va a entrar. Pero la mayoría de los que causan son o Streptococcus pyogenes. No hay más, no hay donde perderse. Por eso no les puse uno de piel y partes blandas. Va a entrar, el único que no va a entrar, los ojos y senos paranasales. Aquí fíjense, tenemos uno. Aquí tenemos mi muestra, obviamente es sangre, y mi examen solicitado es hemocultivo. Hemocultivo tendría que ser aquí, ¿no? Porque son 3 frascos o 2 frascos. Eso va a depender de lo que salga, ¿no ven? Entonces, en mi examen directo, obviamente yo tengo que observar directamente el activo y ahí no se reporta leucocitos ni nada de eso. Se reporta si hay bacterias.
Y yo para eso me ayudo de mi tinción de Gram. En la tinción de Gram tengo que colocar que recuerden que en los hemocultivos se van a ver los glóbulos rojos y encima de estas las bacterias. Los glóbulos rojos son grandes. Si ustedes ven un glóbulo de coco, es porque es un glóbulo rojo, no es porque es un diplococo gran negativo. Entonces, en la tinción de Gram, ustedes tienen que colocar, si vieron, por ejemplo, coco racimo. Y ya sabemos que el que tiene forma de racimo es el estafilococo, porque su nombre lo dice, estáfilo racimo de uva. Y en el tipo de que es beta hemolítico, ahí ya hay otro indicio. El único estafilococo que produce hemólisis en el agar sangre es el Staphylococcus aureus. Recuerden que eso se tiene que ver con la luz, así que traten de prenderse la luz que tienen al lado de los mesones. Yo realizo mis pruebas de identificación de especies. Tengo que realizar la prueba de identificoco gram positivo. Significa la prueba de la catalasa. La hago ese ratito con peróxido de hidrógeno y mi colonia. Y si me da la presencia de burbujeo, es positivo. ¿Es para quién? Para estafilococo. Aquí ya estoy confirmando que estoy ante el género estafilococo. Y yo hago mis pruebas de identificación de especies, coagulol y DNasa. Si me salió coagulasa positiva, significa que se formó el coágulo de fibrina. Yo tengo que agarrar mi tubito y moverlo hacia los lados. Si es coagulasa negativa. Pero si permanece intacto es porque el coágulo se formó y es positivo. Me fijo en el agar manitol salado. En el manitol recuerden que es positivo cuando cambia color amarillo y es negativo cuando cambia color rosado. En este caso fue manitol positivo, significa que está de color amarillo. Ya con el coagulasa, tienen que mirarlo en este orden, por favor, para que no se chipen. Primero siempre es catalasa. Después, la primera prueba de identificación de especie es la... Ya con eso tienen que saber que hay coagulasas positivas y coagulasas negativas. Cuando hablamos de coagulasa positiva, el único que me da coagulasa positiva es Staphylococcus aureus, que los otros estafilococos coagulasa negativa son Epidermidis y Saprophyticus. Ya con eso, con que me dio mi coagulasa positiva, yo ya estoy sospechando de un estafilococo. Me fijo después mi manitol. En manitol lo mismo, manitol positivo o manitol negativo. Si es positivo, el único que es positivo de los que tenemos en laboratorio es Staphylococcus aureus, ¿ya? Y los que son negativos normalmente son o epidermidis y saprofíticos, que se van a ver de color rosado. Y la prueba del ADN se hace una línea vertical para ver la degradación del DNA. Tienen que colocar ustedes el ácido clorhídrico al 10% y ver si se forma o no una zona de degradación al viento. Significa que si hay un halo incoloro alrededor que se degradó el DNA. Si es DNasa positivo, confirmadísimo que es Staphylococcus aureus. Entonces, mi germen aislado es Staphylococcus aureus, porque también en el agar sangre yo voy a ver colonias doradas, brillantes, beta hemolíticas y colonias amarillas en el manito. Y yo veo mi antibiograma. En este caso, fíjense, aquí ya me dice que es una productora. Esto ustedes tienen que fijarse. Perfil compatible con un Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Entonces, yo me tengo que fijar lo que vendría a ser una meticilina, que es la cefoxitina. Si yo me fijo en mi FOX, si mi FOX es sensible, entonces yo descarto automáticamente una MRS. Pero si mi FOX es resistente, si mi cefoxitina es resistente, yo confirmo una MRSA. Vuelvo a repetir. Yo me tengo disquito de FOX, de cefoxitina. Si mi cefoxitina es sensible,
no es resistente a meticilina. Pero si mi cefoxitina significa que me dio menor a 21, entonces yo estoy ante un mecanismo de resistencia MRSA. ¿Ya? Por ejemplo, no es productora de MRSA porque me salió de 28 y es mayor a 22 milímetros. Y después de eso yo me fijo también que es productora de beta. Pero esta es una resistencia natural. La tetraciclina y la penicilina son ambas pertenecientes a las penicilinas, que naturalmente el Staphylococcus aureus, todos los estafilococos en su mayoría, casi siempre el Staphylococcus aureus, producen de forma natural beta de tipo penicilinasa, cosa que va a hacer que sea resistente naturalmente a las penicilinas, ¿ya? Eso es resistencia natural, por eso tenían que estar, si no van a pensar que le estoy hablando en chino ahorita. Listo, chicos. Esto sería el último de hemocultivo. Tendrían que hacerlo así ustedes si les da. Recuerden, si es MRSA, tienen que fijarse en la cefoxitina. Si es MLSB, eritromicina y clindamicina. Si es vancomicino resistente, en la vancomicina. Vancomicino resistente, yo les decía el día que di la explicación, solamente son para enterococo o enterococcus faecalis o Enterococcus faeci. Ya, listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre. La tetraciclina, ¿qué me dijo? No, No, MLC MLC es es eritromicina y y clindamicina. clindamicina. Ya. En esos dos se tienen que fijar. MRSA en la cefoxitina. Esos son los más importantes. Obviamente las penicilinasas tienen que fijarse en la penicilina. Si de todas las prácticas va a haber cultivo, o sea, va a haber, mejor dicho, una muestra. Sí, de todo. De todo, de todo. Mañana, por favor, lleguen puntuales, traigan su carnet de identidad, los 50 centavos, tráiganse su regazo, también tráiganse lo que vendría a ser su lapicero, sus medidas de bioseguridad y su bata, porque estamos hablando de bacterias. Por ejemplo, que yo les decía que las Stenotrofomonas y la Cinetobacter tienen resistencia natural a muchos antibióticos, cosa de que no es porque tenga un mecanismo de resistencia adquirido, sino de que ya son muy resistentes a todo. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? Sus dos tablitas para mañana. Una que sea para identificación de bacilos gram negativos, que son las enterobacterias de la galería, y otra para las azúcares OF, para la fermentación de las azúcares. O si será que lo puede enviar, lo envío eso de las OF para imprimirlo. Sí, envíenlo si lo tienen. Ahí en el Zelda, vaya. Vamos a hacer una pregunta. ¿Será que nos puede enviar esta diapositiva que está proyectando? Sí, se los puedo mandar, pero como pregúntenle a su guía, lo mejor que puede ser el mejor amigo del hombre es la guía. Así que ustedes pueden, por ejemplo, yo les voy a mandar un caso clínico y les pueden decir que haga de acuerdo a este caso clínico, por favor, realízame uno sobre una faringitis estreptocócica, sobre una infección de piel de partes blandas puras, ericiprosante, por quemadura, etcétera, ¿ya? Cosas que van a poder practicar y no solo se guíen de esto. Pasa que si yo les solo van a estudiar esto, y eso está mal, tienen que fijarse todos los posibles casos que les podría llegar a entrar, ¿ya?
Por ejemplo, una celulitis les puede entrar, una erisipela en piel y tejidos y parte blanda. También les puede llegar un hisopado anal, etcétera. Así que háganse sus tablitas de las tinciones de Gram, háganse casos clínicos con la IA para que puedan, si no entienden alguna parte del antibiograma, les pueden decir así como yo le pedí a mi IA que lo explique un poco más para que ustedes lo logren ver. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Espero que les vaya muy bien en su examen. Mañana, por favor, todos 11:15. Primero Gracias, con la U. Gracias, Ya, hasta luego. Hasta luego, Auxi.